Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandra de León. Tendré el gusto de eh, impartirles el curso de Química Orgánica para este semestre. Vamos a dar inicio. Muy bien. Vamos a comenzar revisando, como esta es la primera clase, vamos a revisar rápidamente los objetivos del curso. Perdón, voy a hacer una cosita aquí. Bueno. Perdón. Retomando. Muy bien, vamos a revisar los objetivos del curso. Como objetivo general tenemos el asegurar que el estudiante domine los contenidos programados de esta asignatura. Como objetivo específico tenemos garantizar que el estudiante domine las características relacionadas con algunos aspectos de la química general y del carbono que vamos a ir desarrollando durante el curso. Pues el explicar también de la manera general los tipos de enlace que forma el átomo de carbono, introducir los alcanos y el sistema de nomenclatura de los alcanos normales y sustituidos, también aprender y conocer los nombres de los hidrocarburos con doble enlace, que son los alquenos, y triple enlace, que son los alquinos, y describir sus reacciones. Y por último, explicar el origen y el desarrollo de los seres vivos, valiéndose de principios químicos asimilados, es decir, que tengan relación con la química orgánica. Muy bien, de esa manera, pues el curso se va a evaluar a partir de algunas actividades que ustedes van a realizar durante el semestre. Para empezar, pues vamos a tener 2 parciales que van a valer 20 puntos cada uno. Asimismo, es posible que hayan otras evaluaciones. Esto se les va a ir avisando o informando. También ustedes van a ir trabajando un trabajo que se denomina texto paralelo. Lo van a ir trabajando en 3 partes y pues de esa manera se va a ir entregando, valiendo cada avance 5 puntos. Y por último, el examen final, que va a tener un valor de 30 puntos, conformando así la totalidad del curso, ¿verdad? Con 100 puntos. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco sobre los aspectos que se relacionan con la química del carbono. Y para empezar vamos a hablar un poco sobre el carbono, ¿verdad? Y en qué compuestos se pueden encontrar. Y la primera idea es que todos los compuestos que se consideren como orgánicos van a contener carbono, ¿verdad? Esa es la primera idea general. Entonces, todos los compuestos, ya sea que los encontremos en la naturaleza, en el supermercado, que tengan la etiqueta y se conozcan como orgánicos, sí o sí tienen que contener carbono en sus estructuras. Y la otra idea general es que los compuestos de carbono son mucho más numerosos o abundantes que los compuestos que se conocen del resto de elementos, ¿verdad? Que a esto se refiere a la química inorgánica. Muy bien. En ese orden, vamos a entrar definiendo la química orgánica, porque no podemos hablar de la química del carbono sin mencionar a la química orgánica. Y esta pues es una rama de la química que va a estudiar tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas de los compuestos que poseen átomos de carbono en su estructura. Entonces, prácticamente la química orgánica se dedica a la caracterización
de los compuestos orgánicos. Y a caracterización nos referimos a tanto la determinación de las propiedades físicas y químicas como la definición de los distintos tipos de compuestos orgánicos, definir sus características propias, cuáles van a ser sus propiedades específicas, cómo nombrarlos, cómo identificarlos. Muy bien, y a partir de eso podemos hablar de algunos avances que existió en la historia anterior de la química orgánica. Y aquí hay algunos personajes que se distinguieron por identificar o señalar o pues emitir ideas sobre la química orgánica que conocemos hoy. Por ejemplo, Torbern Bergman señaló la diferencia. Él fue el primero en identificar la diferencia entre sustancias orgánicas e inorgánicas. También está Nicolas Lemery, que determinó que los compuestos naturales pues son aquellos que provienen de plantas, animales y minerales, que pues ahora puede parecer algo muy obvio para nosotros, pero anteriormente pues no existía ningún criterio para hacer ninguna distinción de los compuestos naturales y de los compuestos que son artificiales o creados o sintetizados por el hombre. También está la afirmación de Antoine Lavoisier, que pues, él identificó que también en la línea de los compuestos orgánicos, estos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. Y pues todas estas afirmaciones y pues también más, ¿verdad? Estos son solo algunos ejemplos, pues dieron pie a lo que conocemos ahora sobre química orgánica. Ahora hablemos un poco sobre el carbono, ¿verdad? En la naturaleza podemos encontrar al carbono en distintas formas. Y pues cada una de estas formas pues tiene la misma composición, que es puramente carbono. Todas estas formas elementales se les conoce como alótropos, que son compuestos que se constituyen por el mismo elemento, pero tienen diferente estructura. Vemos acá estructuras diferentes o formas diferentes de ver al carbono. Y pues en función a eso, solo por la variación en la estructura, van a haber cambios en las propiedades físicas y químicas. Van a haber estructuras que van a tener una mayor dureza, otras que van a ser más suaves, más blandas y que permiten otros usos, ¿verdad? Los vamos a ir viendo más profundamente, pero lo primero que tenemos que saber del carbono es que en la naturaleza podemos encontrarlo de 3 distintas maneras. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre la importancia del carbono en el planeta Tierra. Primero, pues todos los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas. Eso es un hecho, eso es una verdad. Todos los seres vivos hasta ahora, como sabemos, ¿verdad? Estamos formados por moléculas orgánicas que son proteínas, ácidos nucleicos, azúcares y grasas. Todos estos compuestos están conformados por carbono y los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? La ropa que vestimos, los jabones, desodorantes, todos los materiales plásticos que conocemos. Y pues por todas estas razones es muy importante conocer el carbono, la química del carbono y pues seguirla estudiando, ¿verdad? Para desarrollar nuevos productos que sean beneficiosos para la humanidad. Muy bien. Habíamos hablado sobre las formas alotrópicas del carbono y pues ahora vamos a mencionar algunas fuentes naturales del carbono. Primero, pues está la hulla, también está el lignito, la turba, carbón vegetal.
Y pues aquí podemos ver el porcentaje de carbono en el mineral. Esto pues quiere decir que aquí en estos minerales el carbono se encuentra en cierta proporción, en cierto porcentaje. No es carbono al 100%, ¿verdad? Por ejemplo, la hulla tiene del 75 al 90% de carbono, el lignito tiene 70% de carbono, la turba 60% y el carbón vegetal el 80%. Ni siquiera el carbón vegetal es 100% carbono, tiene únicamente el 80% y el otro 20% pues son otros minerales. Muy bien, ahora veamos algunas diferencias entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos, recordando que los orgánicos son aquellos que tienen carbono en su estructura, ¿verdad? Bueno, la primera diferencia es que los orgánicos, bueno, entre los orgánicos e inorgánicos es el punto de ebullición y fusión. En el caso de los orgánicos, estos, por lo general, siempre cada regla, casi siempre cada regla tiene una excepción. Y en el caso de esta diferencia, pues siempre hay excepciones, pero por lo general los compuestos orgánicos tienen un bajo punto de ebullición y de fusión también en algunos casos. Y en el caso de los inorgánicos, pues estos van a tener un elevado punto de ebullición y de fusión. En este caso es un símbolo menor. Entonces, aquí, pues en el caso de los inorgánicos, lo podemos asociar con con todos los metales, ¿verdad? Y sus fusiones, ¿verdad? Por ejemplo, el acero, eh, pues bueno, el hierro, eh, etcétera, podemos identificar que tienen un elevado punto de ebullición porque estos, para fundirlos, ¿verdad? Necesitamos temperaturas muy altas, ¿verdad? Por lo tanto, también hornos especiales, lo cual no es el caso de los orgánicos. Por ejemplo, podemos imaginar las grasas, por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla sabemos que le aplicamos un poco de calor, de temperatura, y esta se va a empezar a fundir. Y así como otros ejemplos, el plástico, sabemos que el plástico no requiere, bueno, dependiendo del tipo de plástico, pero la mayoría de plásticos comunes por lo general se van a fundir a temperaturas no muy grandes, ¿verdad? Incluso hay algunos que se funden a menos de 100 grados. Entonces, pues esto implica un bajo punto de ebullición y fusión. Los orgánicos son malos conductores de electricidad, mientras que en los inorgánicos, sobre todo las sales, son buenos conductores de electricidad, ¿verdad? En medio acuoso. En el caso de los orgánicos, también pues, son malos conductores de calor, y los orgánicos sí son buenos conductores de calor por la misma razón de aquí pues juega mucho el tipo de enlace. En el caso de los inorgánicos hay muchos elementos que se unen entre sí mediante enlaces metálicos, por ejemplo, enlaces iónicos, que estos pues permiten una mejor transmisión tanto de electricidad como de calor. En el caso de los orgánicos, pues podemos identificar que la mayoría son solubles en agua, mientras que en los inorgánicos son solubles en agua a un cierto conjunto de condiciones, ¿verdad? En este caso, agua a temperatura ambiente. En el caso de los orgánicos, por lo general arden, es decir, que si se les acerca una llama, pues van a prender fuego también. Mientras que en los inorgánicos, por lo general, no arden. Siempre hay excepciones, claro que sí, pero en el caso de los orgánicos, estos se distinguen más porque sí tienden a arder con mayor, pues es más común que varios compuestos orgánicos puedan arder a comparación de decir todos los compuestos inorgánicos arden, pues eso no es cierto. Entonces sí es una diferencia.
También, en el caso de los orgánicos, generalmente está conformado por enlaces covalentes, mientras que en los inorgánicos, por lo general, forman enlaces iónicos. Y por último, los orgánicos, la mayoría son solubles en solventes apolares y los inorgánicos no. Entonces esas son algunas de las diferencias que podemos distinguir. Bueno, ahora hablemos un poco del átomo de carbono. Otra vez volvamos con el átomo de carbono. En la tabla periódica lo vamos a ubicar en el grupo 4A, es decir, acá, en el segundo periodo, ¿verdad? Es decir, primero, segundo periodo, aquí. El número atómico del carbono es 6 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Y este posee una electronegatividad de 2.5. Este valor le va a permitir al carbono la propiedad o la aptitud de combinarse con facilidad con otros elementos muy diferentes. Entonces es bastante afín a combinarse con otros electrones por la electronegatividad que posee. De la misma manera, sabemos que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Tiene la capacidad de formar hasta 4 enlaces, o sea, es tetravalente. Y su masa atómica es de 12 unidades de masa atómica. Muy bien, entonces a partir de eso, resumiendo lo que hemos hablado, pues aquí están las diferentes formas de carbono que podemos encontrar en la naturaleza, como grafito, como diamante. Estas son sus estructuras, podemos ver que son diferentes. La estructura del diamante permite que éste tenga un conjunto de características bastante diferentes a las del grafito, ¿verdad? Solo por la forma en que se ordenaron los carbonos, pues el diamante tiene una alta dureza, una alta resistencia a que sea rayado. Y bueno, por este conjunto de características también es muy complicado de conseguir. Por eso sabemos que tiene un costo bastante alto a comparación del grafito, que pues es un material blando. Pues podemos ver que aquí hay diferentes capas, ¿verdad? Este se forma por capas, ¿verdad? Es una estructura menos consistente que la del diamante. Y esto permite que pueda rayar con facilidad, también que pueda ser destruido con facilidad. Y bueno, no es que sea menos importante que el diamante, pero tiene otros usos. Muy bien. De esa manera, bueno, sabemos que el carbono no solo lo podemos encontrar en forma casi pura, sino que también lo podemos encontrar en forma combinada en la naturaleza. Por ejemplo, en la atmósfera podemos encontrar el carbono como dióxido de carbono combinado con 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? Pues sabemos que lo vamos a encontrar de forma gaseosa en la atmósfera y pues es un elemento importante para hacer perdurar el calentamiento en la Tierra. Y también sabemos que en altas proporciones pues también puede llegar a provocar un efecto negativo, ¿verdad? Que es el calentamiento global. Y pues bueno, ese es en el caso de la atmósfera. En la corteza terrestre también lo podemos encontrar de manera abundante, tanto en la superficie como en el interior. En la superficie podemos encontrarlo predominantemente como en forma de carbonatos, ¿verdad? Combinándose con hidrógeno y con oxígeno también, ¿verdad? Por ejemplo, la piedra caliza. Y en el interior de la corteza terrestre lo vamos a poder encontrar en forma de pues petróleo, carbón
y gas, ¿verdad? Sabemos que estos tres se pueden conseguir a distintas condiciones de presión y temperatura. Y por lo mismo, cada uno de ellos pues va a ser más difícil de conseguir según sea el caso. Muy bien. Ahora, bueno, siguiendo en el tema del carbono en la naturaleza, pues también podemos mencionar que el carbono es un componente esencial y forma parte de diversos compuestos que son esenciales para la supervivencia de los seres vivos en general en la Tierra. Y pues entre ellos están los glúcidos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y en el caso de los humanos, el carbono constituye el 18% de la masa corporal en los humanos. Bueno, ya habíamos hablado un poco sobre el diamante, ¿verdad? Que esta es una variedad del carbono que se encuentra en forma de cristales transparentes de gran dureza, ¿verdad? Ya habíamos hablado que esto es atribuido por la forma en que se unen los enlaces, que pues tienen una forma cristalina. Por otro lado está el grafito, que es otra variedad del carbono, y pues se caracteriza por ser oscuro, brillante, blando y untoso al tacto. Y tiene esta forma, se unen de esta forma, ¿verdad? Los carbonos. Entonces, por la forma de los enlaces, pues ya se le atribuye otras propiedades, como habíamos mencionado. También está la forma de los fullerenos, ¿verdad? Que es una forma relativamente reciente que se encontró del carbono. Se descubrió en 1985 y se caracteriza por tener una estructura diferente y pues está siendo actualmente bastante estudiada para el desarrollo de nuevos materiales, incluso pues buscando que sean todavía más resistentes que los materiales que ya conocemos como materiales fuertes como el acero. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre las características químicas del carbono. Primero, hablemos sobre los tipos de enlace que puede formar. Primero podemos encontrar los carbonos primarios, que son aquellos que van a formar enlaces únicamente con un carbono, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de una estructura de un compuesto químico conformado por carbono y oxígeno. Y aquí podemos ver que hay varios carbonos primarios, porque varios de ellos están unidos únicamente a un carbono. Entonces, todos los que vemos aquí en verde son carbonos primarios, porque se unen únicamente a otro carbono. Y así, pues yendo en línea, los secundarios son aquellos carbonos que van a unirse a dos carbonos en una estructura. Ahora son los que están aquí en el ejemplo, resaltados en amarillo. Aquí podemos ver que este carbono, por ejemplo, está formando un doble enlace con uno de los carbonos a los que está unido. Y otra cosa que tenemos que ver, muy importante, es que todos los carbonos aquí presentes en la estructura tienen 4 enlaces, ¿verdad? Todos. Porque habíamos hablado sobre la tetravalencia del carbono. Luego están los carbonos terciarios, que son aquellos que se unen a 3 carbonos en una estructura y que pueden formar un doble enlace o enlaces simples. En este caso, por ejemplo, el que está aquí en gris está unido con 3 carbonos y tiene un doble enlace. Siempre respetando la tetravalencia del carbono porque tiene en total 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Aquí hay otro carbono, terciario, ¿verdad? Tiene unidos a este carbono, o sea, tiene 3 carbonos unidos a sí mismo y uno de oxígeno, por eso, o sea, a pesar que hay 4 enlaces ahí, 3 de ellos son con carbonos y por eso es un carbono terciario. Y por último están los carbonos cuaternarios, que son los que están resaltados en azul. Son aquellos carbonos que están unidos a 4
carbonos que están unidos a 4 carbonos. En este caso, pues solo pueden ser enlaces simples, porque el máximo de enlaces son 4, ¿verdad? Aquí no, un carbono cuaternario no puede tener un doble enlace, porque ya implicaría tener 5 enlaces en total. Entonces, esa es una de las características químicas del carbono que se puede clasificar a partir de los tipos de enlaces. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el ciclo del carbono. Es muy importante hablar sobre esto porque primero, nosotros todos estamos en el mismo planeta y necesitamos conocer cómo se comporta el carbono en nuestro entorno. Es decir, a partir de una de las leyes de la termodinámica, de que el principio de la conservación de la masa y de la energía, ¿verdad? Que la materia no se puede ni formar ni destruir, solo transformarse, pues aquí es donde se cumple ese principio. ¿Por qué? Porque el carbono se va a ir transformando en diversas formas conforme vaya pasando su ciclo. ¿Verdad? Aquí podemos ver en la imagen que el carbono está presente tanto en la atmósfera como en la superficie, como en el interior de la corteza terrestre. En la atmósfera lo vamos a encontrar, como habíamos mencionado anteriormente, en forma de CO2, ¿verdad? Dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a ser absorbido por las plantas, ¿verdad? Las plantas utilizan el dióxido de carbono en sus procesos, en el proceso de fotosíntesis para obtener energía, ¿verdad? Bueno, no solo utilizan dióxido de carbono, utilizan otras biomoléculas para poder llevar a cabo este proceso, pero una parte importante es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono lo va a absorber y lo va a llevar a la tierra. Cuando la planta muera y se descomponga, la tierra va a absorber sus nutrientes y también entre ellos pues el carbono que tiene en ella. De la misma manera, los animales, los seres vivos van a obtener el carbono a partir de su alimentación y a partir del desecho y también de la muerte de estos mismos animales se lleva el carbono se regresa al interior de la corteza terrestre. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el carbono en el interior de la corteza, ¿verdad? Terrestre. Acá pues se obtiene el carbono de los organismos muertos y desechos y pues parte de ese carbono a partir de un proceso largo de muchos, muchos años y también de condiciones como presión y temperatura, se va a ir formando los combustibles fósiles, ¿verdad? Como el petróleo, el carbono, el gas natural, ¿verdad? Estos, pues sabemos que estos ya son actividades antropogénicas, ¿verdad? Es decir, el ciclo del carbono se completa a partir de la actividad del ser humano, porque nosotros los humanos nos interesa obtener este combustible fósil que está soterrado a varios kilómetros, a varios kilómetros por lo general, en el interior de la corteza terrestre. Y los humanos pues vamos a transformar este combustible fósil para nuestras actividades, para lo que necesitamos para vivir ahora. Y pues esto necesariamente y siempre va a producir una emisión, ¿verdad? Una emisión que va a estar en forma de dióxido de carbono. Y de esa manera los humanos devolvemos el carbono que estaba en el interior de la Tierra a la atmósfera y así se completa el ciclo. También pues los seres vivos van a emitir dióxido de carbono a partir de su respiración. Y pues de esa manera es como se repite el ciclo del carbono, ¿verdad? Y vemos que pues todos los seres vivos que estamos en la Tierra estamos involucrados en este ciclo. Muy bien. Bueno, otra característica química del carbono es la distinción o el conocimiento de que existen diferentes tipos de cadenas que van a formar los átomos de carbono. Bueno, pero esto ya como un compuesto químico, ¿verdad?
ya involucrando otros elementos como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Y pues dependiendo de eso van a ir cambiando sus características. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de cadenas, ¿sí? Hay cadenas saturadas e insaturadas. Las saturadas van a ser aquellas que van a tener, bueno, que van a presentar los carbonos al momento de unirse y en el caso de que sean saturadas, pues van a formar solo enlaces simples. Como podemos ver acá. Y acá también. Que no nos confunda este enlace doble que está acá, porque aquí el carbono está formando un doble enlace, pero con el oxígeno. Los enlaces simples siempre son carbono-carbono, ¿sí? Entonces, una cadena que únicamente tenga enlaces simples se le va a denominar un compuesto saturado, ¿sí? Ejemplo de ello, bueno, algunas grasas, ¿verdad? Que de ahí deriva el término grasas saturadas, porque estas grasas saturadas van a estar conformadas por cadenas, cadenas formadas por carbonos y enlaces simples, ¿verdad? Ya sabemos que estas grasas saturadas, pues, en una cantidad, pues, en una cantidad superior a la requerida, pueden ser contraproducentes a la salud. Por otro lado, están las cadenas insaturadas. ¿Qué significa esto? Que van a tener enlaces dobles o triples. Es decir, enlaces carbono-carbono, pero con doble enlace o uniones carbono-carbono con triple enlace. Como lo podemos ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena carbonada con dos enlaces simples y un enlace doble. Solo por este enlace doble carbono-carbono ya se vuelve una cadena insaturada. Asimismo, como en este ejemplo, tenemos un enlace simple y un enlace triple. Por el enlace triple ya esta cadena se vuelve insaturada también. Y de aquí deriva también el término, como un ejemplo, ¿verdad? Para ilustrarlo, las grasas insaturadas, que estas también se les suele conocer como las grasas saludables, ¿verdad? Las grasas que son beneficiosas para la salud del ser humano. Y bueno, de la misma manera, vamos a encontrar, podemos caracterizar también las cadenas carbonadas como acíclicas o alifáticas o cíclicas. En el caso de las acíclicas o alifáticas también, pues son aquellas que son cadenas lineales. Mientras que en las cadenas cíclicas son cadenas que pues son cerradas, ¿verdad? Y pues se les denomina cíclicas porque no tienen un principio y tampoco un final. Entonces, se ven de esta manera, ¿verdad? También se les puede caracterizar como cadenas normales o ramificadas. En el caso de las cadenas normales, pues las podemos ver de esta manera, es decir que vamos a observar que ninguno de los carbonos que estén aquí en la cadena los vamos a resaltar. No tienen unido algún grupo funcional, ¿verdad? O sea, vamos a ponerlo aquí. No tienen asociado un, un grupo funcional. Vamos a ver a más profundidad qué es un grupo funcional y lo vamos a ver aquí en el ejemplo de la ramificada. Aquí hay otra cadena normal y aquí hay una cadena cíclica, pero que también es normal. Por otro lado, está la ramificada que sí tendrá asociado más más de un grupo funcional. O sea, puede ser uno o más grupos funcionales.
Es decir, aquí podemos ver la cadena, ¿verdad? La cadena carbonada que está resaltada acá, que es la cadena principal. Y aquí va a tener una ramificación, es decir, que va a tener adherido un grupo funcional. En este ejemplo es el metilo, así se le llama. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre una cadena normal y una ramificada? Que la ramificada va a tener adherido a uno de los carbonos en la cadena principal o más un grupo funcional. Por ejemplo, en esta cadena, que es, pues la cadena principal sería la que está acá, podemos identificar que están asociadas tres grupos funcionales. Y en esta cadena cíclica también podemos ver que uno de los carbonos tiene un grupo funcional asociado. Entonces, ya no es una cadena normal, sino que es una cadena ramificada. Entonces, esa es otra manera de caracterizar un compuesto, ¿verdad? Un compuesto orgánico por la naturaleza de la cadena de carbonos. Muy bien, ahora entremos un poco con la definición de hidrocarburos. Y los hidrocarburos son compuestos conformados por átomos solo de dos elementos, carbono e hidrógeno. Volviendo a los ejemplos que habíamos visto, este sería un hidrocarburo porque cumple con la definición de que está formado únicamente por carbonos e hidrógenos. Este también. Este que está aquí también solo tiene carbonos e hidrógenos. Este otro también. Este de aquí no. ¿Por qué? Porque ya tiene oxígenos. Entonces, este ya no entra como hidrocarburo. Este sí, este sí, este también y este también. Entonces, esa es la característica de los hidrocarburos. También, otra característica es que los enlaces covalentes entre los átomos de carbono pueden ser sencillos, dobles o triples. Entonces, se cumple la regla para la clasificación que hicimos. Y los esqueletos de carbono pueden ser cadenas o anillos, es decir, los hidrocarburos pueden ser una cadena de carbonos o bien puede ser una cadena cíclica, ¿verdad? Muy bien, ahora hablemos un poco sobre los compuestos del carbono. Ya hablamos un poco sobre las características de la presencia del carbono en la naturaleza, tanto en cómo lo podemos encontrar como el ciclo del carbono en la Tierra. Muy bien, entonces este estudio de la caracterización de los compuestos del carbono va a denominarse como química orgánica o química del carbono, porque va a ser la rama de la química dedicada a estudiar todos aquellos compuestos orgánicos, ¿verdad? Es decir, compuestos que están conformados por carbono. Y pues podemos identificar que sí es necesario, es imperativo tener un estudio aparte para estos tipos de compuestos, porque en la Tierra, en donde nosotros existimos, hay, pues, no solo en nuestra vida, en nuestra alimentación, encontramos el carbón, sino que también en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que usamos para vivir, para trabajar, para movilizarnos, está involucrado el carbono. Entonces, por eso es tan importante estudiar la química del carbono y continuarla descubriendo, ¿verdad? No podemos asumir que ya está todo descubierto. Todavía hay cosas por descubrir y por eso hay muchos científicos que se están dedicando a estudiar los nuevos materiales que se puedan construir a partir del carbono. Muy bien. Bueno, entonces a partir de lo que hemos visto ahorita, sabemos que los compuestos del carbono van a formar sustancias covalentes moleculares, van a ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, van a tener temperaturas de fusión y ebullición bajas, van a ser malos conductores de corriente eléctrica
tanto en estado líquido como en disolución, poca estabilidad térmica y se caracterizan también por ser altamente estables, ¿verdad? Es decir, que las reacciones químicas que se realicen con estos compuestos van a ser lentas, no van a ser reacciones químicas rápidas o veloces. Muy bien. También pues están los grupos funcionales, ¿verdad? De los que habíamos hablado un poco en la caracterización de las cadenas del carbono, ¿verdad? Y pues estos grupos funcionales le van a dar una característica especial a la cadena carbonada, ¿verdad? Y pues hay que recordar y tener presente que las propiedades de estos compuestos de carbono van a depender del arreglo de sus cadenas y tipos de átomos a los que están unidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un grupo hidroxilo que va a conformar al grupo funcional de los alcoholes. ¿Sí? Entonces, toda cadena carbonada que tenga un carbono asociado, un grupo funcional de hidroxilo, va a conformar, o pues ya sería un compuesto que va a formar parte del grupo de alcoholes. Y asimismo, los aldehídos, ¿verdad? Que es un grupo carbonilo. Este es sí, un grupo funcional carbonilo que va a formar parte del grupo funcional de los aldehídos. Y asimismo también este grupo funcional que vemos acá va a formar el grupo funcional de las cetonas. Muy bien, entonces en función a eso, cada uno de estos grupos funcionales que vimos de ejemplo van a darle una propiedad tanto física como química diferente a cada carbono. Entonces, habíamos hablado de los alcoholes, que normalmente estos van en su nomenclatura, ¿verdad? Que esto de determinación se refiere a la nomenclatura. Van a terminar en su nombre con un ol. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el etanol, que el que conocemos muy comúnmente, ¿verdad? El etanol, el isopropanol, metanol, ¿verdad? Van a terminar siempre con ol y tienen en su estructura química uno o más grupos hidroxilo. Por otro lado están los éteres, ¿verdad? Que van a tener este grupo funcional, un átomo de oxígeno. Se les va a denominar éter, ¿verdad? Éter y ya el nombre según su cadena carbonada. Y se va a ver así, ¿verdad? Va a tener uno o más de estos en su estructura química. Entonces, si usted mira un compuesto químico y tiene este oxígeno acá, va a ser un éter. Bueno, vamos a dejarlo ahí por hoy. Mañana vamos a continuar desde acá, vamos a continuar describiendo los grupos funcionales y pues los invito a que investiguemos un poco sobre los grupos funcionales y pues así podamos alimentarnos más sobre este tema. Entonces yo les agradezco mucho por su asistencia, por su atención y nos vamos a ver mañana domingo en el mismo horario. Muchas gracias.